Mi vecino llamó a la policía para quitarme a mi perro. Terminó pagando más de $2,000 por esa decisión. Actualización incluida. Necesito contarles esto porque todavía no puedo creer cómo terminó. Llevo 2 años aguantando a este hombre. 2 años de quejas, de amenazas, de notas debajo de la puerta. Y el día que decidió llamar a la policía por mi perro, fue el día que todo se le volvió en contra. Esta es la historia completa. Quiero que piensen en algo por un momento. ¿Alguna vez tuvieron un vecino que hacía de su vida un infierno sin ninguna razón lógica? No hablo de un roce puntual. No hablo de una queja razonable. Hablo de alguien que se levanta cada mañana con el único propósito de hacerle la vida imposible al de al lado. Eso era Guillermo, mi vecino de la casa de enfrente. Un hombre de unos 60 años, jubilado, sin nada mejor que hacer que vigilar todo lo que yo hacía. Me llamo Diego, tengo 32 años, vivo solo en una casa pequeña en un barrio tranquilo, o al menos era tranquilo antes de que Guillermo decidiera que yo era su enemigo. Todo empezó hace 2 años, cuando adopté a Simón. Simón es un labrador color miel de 4 años, 50 kilos de amor puro. El ser más noble y tranquilo que he conocido en mi vida. La primera semana que lo tuve en casa, Guillermo tocó mi puerta. Le abrí con Simón al lado mío. Guillermo lo miró de arriba a abajo y sin saludar me dijo: «Ese perro va a ser un problema». Le respondí que Simón era tranquilo, que no ladraba, que no molestaba a nadie. Guillermo me miró fijo y me dijo: «Ya veremos». Y se fue. En ese momento pensé que era un señor gruñón pero inofensivo. Qué equivocado estaba. Las quejas empezaron 2 semanas después. Primero fue una nota debajo de la puerta, escrita a mano con letra apretada. Decía que Simón había ladrado toda la noche y que no había podido dormir. Eso era imposible. Simón dormía en mi cuarto conmigo y era un perro que ladraba quizás 2 veces al día. Fui a hablar con Guillermo. Le expliqué con calma que Simón no había ladrado, que quizás había sido otro perro del barrio. Me cerró la puerta en la cara. Eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, las quejas de Guillermo se volvieron parte de mi rutina. Una semana decía que Simón había destruido sus plantas. Mentira. Simón nunca salía solo al frente. Otra semana decía que Simón había atacado a su gato. Mentira. Guillermo no tenía gato. Una vez llegó a decir que Simón había ensuciado su entrada. También mentira. Yo siempre recogía todo cuando sacaba a Simón a caminar. Lo curioso era que Guillermo nunca presentaba pruebas, solo aparecía en mi puerta. O dejaba notas, o hablaba con otros vecinos del barrio para que me miraran mal. Intenté ser diplomático durante meses. Golpeaba su puerta. Le ofrecía hablar. Le preguntaba qué podía hacer para resolver el problema. Su respuesta siempre era la misma: «Deshágase del perro». El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín trasero con Simón. Eran las 10 de la mañana. Un horario completamente razonable. Simón estaba corriendo entre los árboles, feliz, sin hacer daño a nadie. De repente escuché la voz de Guillermo desde el otro lado de la cerca. «Ya lo voy a reportar. Hoy llamo a la policía». Le respondí con calma que no había ningún motivo para llamar a la policía, que Simón estaba en mi propiedad, que era sábado a las 10 de la mañana. Guillermo no dijo nada más. Se metió a su casa. 40 minutos después, llegó un patrullero a mi calle. 2 oficiales bajaron del carro. Tocaron mi puerta. Abrí con Simón sentado tranquilamente a mi lado. El oficial me dijo que habían recibido una queja por un perro peligroso y sin control en mi dirección. Lo miré. Miré a Simón. Miré al oficial. ¿Este perro? Simón en ese momento movía la cola y miraba a los oficiales con cara de querer que lo acariciaran. El oficial intentó no sonreír. No lo logró del todo. Le pedí a los oficiales que pasaran.
Quería mostrarles algo. Durante los últimos 6 meses había guardado absolutamente todo. Cada nota de Guillermo, fotografiada y guardada en una carpeta. Cada vez que había ido a hablar con él, lo había grabado desde mi teléfono en el bolsillo. Legal en mi estado. Tenía fotos con fecha y hora de Simón en casa, durante los momentos en que Guillermo decía que estaba causando problemas afuera. Tenía el testimonio escrito de 3 vecinos que me habían dicho en privado que las quejas de Guillermo eran falsas, pero que tenían miedo de confrontarlo. Los oficiales revisaron todo en silencio. Uno de ellos me preguntó si había presentado una denuncia formal por acoso de parte del vecino. Le dije que no, que había intentado resolver todo en privado. El oficial asintió despacio y me dijo: «Señor, creo que usted tiene material suficiente para presentar una denuncia por acoso vecinal. ¿Le gustaría hacerlo ahora?». Y en ese momento, miré hacia la casa de Guillermo. Él estaba asomado por la ventana, viéndonos, y le dije al oficial: «Sí, me gustaría hacerlo ahora». Lo que pasó en las siguientes 2 semanas lo fui sabiendo de a poco. Primero fueron los oficiales que fueron a hablar con Guillermo esa misma mañana, con mi denuncia en mano. Según me contó después uno de los vecinos que vio todo, Guillermo abrió la puerta muy confiado, con esa actitud de quien cree que tiene el poder. Cuando el oficial le explicó que la queja había resultado en una investigación por acoso vecinal reiterado, la cara de Guillermo cambió completamente. La investigación reveló varias cosas. Primero, que ninguna de las quejas que Guillermo había presentado contra mí en los últimos 2 años tenía sustento. Segundo, que Guillermo había hecho lo mismo con el vecino anterior que vivía en mi casa. Ese vecino había terminado mudándose entre otras razones por el acoso constante. Tercero, y esto fue lo que más me sorprendió, Guillermo tenía 3 mascotas en su casa, 3 perros pequeños, que según los registros municipales no estaban registrados, no tenían vacunas al día, y vivían en condiciones que no cumplían con las normas locales de bienestar animal. El hombre que llamó a la policía por mi perro tenía 3 perros ilegales en su casa. Las multas llegaron 3 semanas después, una por acoso vecinal reiterado, una por cada perro no registrado, una por incumplimiento de normas de bienestar animal. En total, más de $2,000 en multas. Además tuvo que registrar a sus perros, ponerles las vacunas al día y recibir una visita de control municipal cada 3 meses durante 1 año. ¿Y Simón? Simón sigue siendo el mismo de siempre. Tranquilo, noble, completamente ajeno a todo lo que pasó. Ese sábado por la tarde, cuando los oficiales ya se habían ido y Guillermo estaba encerrado en su casa, saqué a Simón al jardín trasero. Me senté en el pasto, y él vino y puso su cabeza enorme en mis piernas. Y pensé, este perro nunca le hizo daño a nadie. Lo que aprendí de todo esto es algo que ojalá hubiera sabido antes. Cuando alguien te acosa, te amenaza, o intenta hacerte la vida imposible, no confrontes sin documentar. Cada nota, cada conversación, cada fecha y hora, porque la gente que actúa de mala fe casi siempre tiene algo que esconder. Y cuando llega el momento de la verdad, esa documentación vale más que cualquier discusión en la puerta de tu casa. Guillermo quiso usar el sistema en mi contra, y el sistema terminó siendo exactamente lo que él no esperaba. Si esto les resonó, si tienen o tuvieron un vecino así, cuéntenlo en los comentarios, los leo todos. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido ahora mismo, compártanle esta historia. Nos vemos en la próxima.